Saludos, mi nombre es Germán Junior Céspedes Esteves, matrícula 2019 7569, y esta es la asignación que hemos recibido por el maestro Carlos Manuel Caraballo de la materia base de datos avanzada, la asignación número 1, en la cual tenemos que crear una síntesis sobre la gestión de usuarios y roles y permisos aplicados en nuestro manejador de base de datos. Entonces vamos a ver primero esta parte. En inicio, cuando creamos un usuario con MySQL Workbench, podemos, de una manera más visual, por así decirlo, podemos crear un usuario de esta manera. Aquí podemos poner el nombre de la conexión, puede ser cualquiera, pero aquí sí debería ir un nombre de usuario ya predeterminado que queramos usar indefinidamente y nuestra contraseña. Entonces, al hacer esto, aquí vamos a ver en usuarios y privilegios, en esta ventana aquí podemos ver los usuarios que están creados y los roles que tiene. Este es mi usuario, el usuario root, y los privilegios. Vemos que puede hacer todo: crear tabla, borrar, iniciar servidor, dar de baja y todas estas cosas. Entonces, esto nos puede ayudar a poder administrar mejor nuestra base de datos si queremos que un usuario pueda solo entrar y ver y no manipular ninguna tabla ni cambiar sus campos. Entonces vamos a ver en código esta parte. Bien, entonces vamos a crear el usuario. Ponemos crear, entre comillas simples, el nombre de usuario. En este caso vamos a ponerle Julito, seguido de arroba, entre paréntesis, entre comillas simples, también lo que es localhost, y en el caso mío, que es de manera local que se está trabajando, en dado caso de que fuera un servidor, pues ponemos la IP y el puerto. Localhost, así. Y la contraseña, en este caso vamos a ponerle una contraseña simple, papa 1 2 3 4. Entonces vamos a seleccionar acá, vamos con punto y coma. Aquí nos sale un error, a ver. Vamos a ver. Error 1064. Un error de sintaxis. Vamos a ver. Bien, entonces, ok, aquí está el error, perdón. Create que user que seleccionamos.
aquí. Vamos a ver. Y todavía hay un error de sintaxis. A ver qué nos dice aquí. El error es acerca de localhost identify line 1. Ok. Vamos a correr. Todavía marca error. Bien, aún no está dando error. No entiendo si todo está bien. El usuario. A ver. Bien, entonces vamos a ver. No creo que sea por el espacio, porque SQL ignora los espacios. Y bueno, parece que eso era. Ok, entonces aquí tenemos el usuario creado. Vamos a ver qué nos muestra en la parte de los privilegios. Actualizar. Vamos a salir mejor. Acá. Ok, ahí tenemos el usuario Julito. Si lo seleccionamos y vemos los privilegios, vemos que no tiene ningún privilegio. O sea, este usuario no puede hacer absolutamente nada. Entonces vamos a otorgarle los privilegios desde el usuario principal. Obviamente tenemos que estar. Vamos acá y vamos a ver. Vamos un poco. Entonces, primeramente vamos a darle a este usuario, Julito, el de acceso, porque no tiene tampoco acceso a bases de datos, a darle el privilegio de que pueda acceder a, vamos a ver, a esta base de datos. Vamos a poner, por ejemplo, la base de datos escuela, y que pueda insertar, actualizar y seleccionar. Vamos a ver. Entonces para esto usamos grant insert update select la base de datos escuela. Punto asterisco.
Entonces aquí ponemos to o en inglés a o ¿para quién? Para nuestro querido Julito, punto y coma. Entonces, como vimos, no tenía ningún privilegio, pero ahora vamos a ver Grant, creo que es con S, no. Ok, vamos a ver. Aquí hay un espacio. Seleccionamos y ejecutamos. Desde aquí no estamos permitidos para crear usuarios con Grant, pero aquí dice que sí. Root MySQL Grant. Vamos a ver algún error de sintaxis. Grant, insert, update, select la base de datos. Vamos a ver, arreglar aquí, a ver. Y perfecto, ahora sí. Bien, entonces sí, creo que si aquí actualizo no se va a ver. Vamos a home. Y vamos a ver si se aplicaron los cambios. Vamos a usar privilegios, Julito, administrar roles. A ver. Dice que fue afectado, pero no puedo verlo. Vamos a ver. Refresh. Home, localhost, usuario y privilegios. Parece que hicimos algo mal. Vamos a ver, entrar a la conexión de Julito que hemos creado. Entonces pusimos la contraseña papa.
vamos a confirmar. Sí, Julito Papá QWE. Ok, entonces vamos a probar nuevamente. Vamos a cerrar aquí, vamos a Home. Ponemos el nombre que queramos, prueba, le voy a poner aquí el nombre de usuario, Julito, Test Connection, dice aquí, información, Julito Successful, ok, dice que está bien, entonces si le damos ok, y entró. Y aquí podemos ver, ok, ahora sí se actualizó el acceso a la base de datos de nuestro usuario Julito. Si damos, a ver, use escuela, perfecto. Vamos a ver la tabla, select, asterisk from, escuela. Ok, entonces aquí no es escuela, es estudiante, que es el nombre de la tabla. Ok, aquí nos muestra un registro, Ángel Vázquez, y perfecto. Y así hemos cumplido con la primera parte de los roles y privilegios de un usuario en nuestra base de datos. Hay muchas otras cosas que podemos hacer, pero se nos ha pedido una síntesis, esperando que el profesor haya entendido. Bien, la otra parte del ejercicio es insertar datos o mover datos de una tabla, de una base de datos, perdón, a otra. Entonces, vamos aquí tenemos ya varias tablas creadas. Por ejemplo, la tabla escuela, vamos a crear otra base de datos llamada escuela 2 y vamos a pasar los datos de la tabla estudiante, o sea, todos los datos que tenemos en nuestra base de datos escuela, a pasarlo a la base de datos escuela 2. Entonces vamos a crear, vamos aquí a crear, a ver, database, escuela 2.
Ok, perfecto. Aquí tenemos ya la base de datos escuela 2. Bien, entonces ya creada la base de datos escuela 2, vamos a refrescar aquí. Ok, aquí nos sale la base de datos escuela 2, no tiene ninguna tabla, pero aquí tenemos de donde vamos a copiar los datos con la tabla estudiantes, que tiene las siguientes columnas. A ver, ID estudiante, nombre, apellido, dirección y curso. Y si vamos aquí, a ver, vemos que hay un campo o una base de datos con una tabla con datos que vamos a copiar. Ok. Aparte de esto, también se nos ha pedido que esta base de datos que vamos a copiar sean solo los clientes o usuarios que sean mayores de edad, en este caso mayores de 50 años. Entonces tenemos que crear una tabla con esta información, tanto en la primera, que no lo tenemos, y de ahí se pase a la segunda base de datos. Entonces volvemos aquí a MySQL. Entonces vamos a crear en la base de datos escuela la tabla estudiante. Entonces vamos create table estudiante con los estudiantes 2. Oh, sí, las columnas. Entonces vamos a ver aquí, vamos a copiarlo. Vamos a copiar algunos de estos datos. Estudiante 2. Entonces tenemos ID estudiante, ID estudiante, nombre, apellido,
ponemos un punto y coma. Entonces la idea de estudiante es int not null. Aquí es not null. Vamos 50 caracteres. Ok, entonces ahora, como vemos aquí, tenemos en la tabla estudiante los campos nombre, ID estudiante, nombre, apellido, dirección y curso. En este caso, la ID estudiante 15, nombre Ángel, apellido Vázquez, la dirección y el curso. Entonces vamos a copiar de esta base de datos estudiante que está en la escuela, de esta columna estudiante que está en la base de datos escuela, a la escuela 2. Bien, entonces vamos a copiar todos los campos y vamos acá. Entonces vamos a comprobar con un select que esta base de datos está vacía. Ok, no está consultando la base de datos escuela, no la escuela 2. Escuela punto escuela 2 punto
Ok, primero vamos a ver. Vamos a hacer use. Perdona, no te he entendido. Use. Escuela 2. Ok, ahora sí, entonces podemos crear esta tabla. Y si consultamos acá, estudiante, la tabla estudiante. Debe estar vacía. Y así mismo es. Entonces, para copiar los datos de la base de datos escuela 1, hacemos lo siguiente. Usamos la sentencia insert into el nombre de la base de datos, en este caso escuela, desde donde están los datos, escuela, y ponemos punto y la tabla, que es la tabla estudiante. Entonces, ¿cuáles campos? Son select ID estudiante, nombre, apellido, dirección y curso. ¿Desde dónde va a sacar los datos? From escuela punto estudiante. Entonces aquí hay un pequeño error, es escuela 2 donde se va a insertar, que es escuela 2, la base de datos estudiante. ¿A dónde? A la base de datos. ¿Desde dónde? Desde la base de datos escuela, en la tabla estudiantes 2.
entonces punto y coma, y tenemos un error. A ver, la tabla escuela 2 estudiante no existe. La tabla ok, aquí el 2. Entonces vamos a ver, y perfecto. Entonces sí, dice que todo salió bien. Si consultamos, entonces debería haberse copiado los datos, y parece que no. A ver, actualizamos y no. Aquí dice que se insertó en la escuela 2, estudiante 2, los campos seleccionados, estudiante, ID estudiante, nombre, y que todo salió bien. Entonces vamos a ver si a ver qué nos dice. La base de datos escuela 2. Escuela 2. Ok, y si consultamos, aquí ok, vamos a ver. Está todo bien escrito. Ok, me parece que el error fue aquí, que ese es solo estudiante. Ahí debería funcionar. Y si actualizamos, y si consultamos ahora, ok, entonces se pasaron los registros. Ahora sí, incluso si vamos acá, debería funcionar. Exactamente. Si fue que hubo un error de sintaxis aquí, donde estaba indicando la tabla equivocada, que era la tabla de donde tenían que venir los datos. Tenía que poner aquí, estaba poniendo donde se iba la tabla que estaba vacía, pero ya vemos que funcionó. Esperando, profesor, que haya sido de su agrado, y gracias por todo y por su paciencia. Estamos aprendiendo.